Buenas noches. Damos inicio a la sesión solemne. Señor secretario, por favor, el orden del día. Sesión solemne. Homenaje al académico doctor Luis Felipe Fajardo Lobo Guerrero. Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 27 de julio de 2017, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, presentación académico doctor Hernando Sarasti Obregón. Tercero, comentario académico doctor José Félix Patiño Restrepo. Cuarto, palabras de sus hijos, doctora Marta Fajardo de Gorelick, señor Andrés Fajardo, donación de libros. Quinto, cóctel. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, en verdad que la Academia Nacional de Medicina siente un gran contento en celebrar este homenaje que se le hace al doctor Fajardo. Leyendo algunas cosas sobre el doctor Fajardo, piensa uno y se observa que la Academia Nacional de Medicina y la historia de la Academia Nacional de Medicina y la historia de la medicina en Colombia, por un lado la han hecho académicos ilustres, por otro lado la han hecho también médicos no ilustres, pero todo ha sido hacia un futuro y hacia una proyección de crear la medicina en Colombia. El doctor Fajardo, médico colombiano, ejerció médico patólogo, ejerció en Colombia, ejerció en el exterior, fue profesor universitario, creador de laboratorios de patología, en fin, una persona ilustre en la medicina colombiana. Entonces, más que merecido este homenaje que por insinuación del doctor Sarasti se le hace al doctor Fajardo. Muy bien, doctor Sarasti, porque el hecho de que usted nos haga recordar la palabra, el nombre y la figura del doctor Fajardo en lo que representó para Colombia es importante. De ahí que muy bienvenido y es usted dueño de esta sesión en homenaje de su compañero y amigo, el doctor Fajardo. Señor doctor Herman Esguerra Villamizar, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Señor doctor Juan Mendoza Vega, secretario perpetuo. Señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, familiares del doctor Luis Felipe Fajardo, y un saludo muy especial y muy cariñoso al doctor Egon Lichtenberger, quien nos acompaña esta noche en este homenaje a uno de sus discípulos. Señores y señoras, es para mí un gran honor y una profunda satisfacción tener la oportunidad de rendir un homenaje de admiración y afecto a la memoria del doctor Luis Felipe Fajardo Lobo Guerrero. Además de adelantar una muy brillante carrera académica en la Universidad de Stanford, el doctor Fajardo dedicó su vida a la investigación científica. Hizo aportes totalmente originales y fue el creador de una rama totalmente nueva de la patología. Trataré de presentar a ustedes en unos cuantos minutos la trayectoria profesional del doctor Fajardo, dar a conocer sus importantes contribuciones científicas y poner de presente su excepcional calidad humana. Muchas gracias. Siguiente, por favor.
Bueno, brevemente, son los datos básicos del doctor Fajardo. Nació en Bogotá en el año 1927 y me tomo la libertad de contarles que nacimos el mismo año el doctor Fajardo, el doctor José Félix y el servidor de ustedes. Fue bachiller del Colegio de La Salle, estudió en la Facultad de Medicina, se graduó como médico y, muy interesante, en el año 1955 fue residente de patología en San Juan de Dios con el doctor Egon Lichtenberger. Siguiente. Brevemente, yo creo que es interesante que ubiquemos un poquito la patología en Bogotá. Yo me he dedicado a mirar y pues autopsias, hay desde la autopsia del Libertador Simón Bolívar y la del General Santander, etcétera, pero ya patología moderna, con microscopía, con patología microscópica y demás, yo no encuentro nada antes del año 32, con el doctor Juan Pablo Llenás, cuando lo enviaron a Francia para especializarse y ser el patólogo del Instituto de Radio. Creo que casi simultáneamente, una persona muy interesante, el doctor Manuel Sánchez Herrera, quien tuve el gusto de que fue mi profesor, estuvo en Harvard, se entrenó en Harvard en patología y regresó aquí a Colombia y fue un patólogo ya completo y hacía conferencias clínico-patológicas y demás. En el 51 el doctor Alfonso Méndez Lemaitre regresó al Hospital de la Samaritana después de un entrenamiento en Cincinnati, y en el 52 es donde realmente toma fuerza la patología entre nosotros, cuando regresó el doctor Lichtenberger de su entrenamiento en Newcastle y en el Montefiore de Nueva York. Llegó como jefe del Departamento de Patología de la Universidad Nacional y director del Laboratorio de Patología del San Juan de Dios. Muy interesante que en el año 1955 los 4 residentes que estudiaban con el doctor Lichtenberger fueron en su orden: el doctor Luis Felipe Fajardo, el doctor Guillermo Ferguson, todos ustedes saben de él, el doctor Gabriel Ortega, que desafortunadamente no puede acompañarnos esta noche por problemas de salud, y el doctor Guillermo Restrepo, que eventualmente regresó a los Estados Unidos. Siguiente. La trayectoria académica del doctor Fajardo fue extraordinaria. Él se fue más tarde a la Universidad de Yale, donde hizo sus estudios de patología. En el 58 recibió los boards del American College of Pathology. Ese mismo 58 regresó a trabajar un tiempo en el Hospital de la Samaritana. Después tuvo oportunidad de ir durante un año a Connecticut, al New Britain General Hospital, y en el 60 ya regresó otra vez a Colombia como profesor asistente de la Universidad Nacional y jefe del laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios. Y allá fue que yo lo conocí. Siguiente, por favor. Hay que mencionar el Hospital San Juan de Dios. No se puede hablar, y creo que lo ha mencionado aquí alguien, no se puede hablar de la medicina y el desarrollo de la medicina en Bogotá y en Colombia sin mencionar el Hospital San Juan de Dios. Con todos sus problemas, con todas sus cosas, es un ícono de la medicina colombiana. Hay que recordarse que en 1564, junto a la catedral, improvisaron un hospitalito de 12 camas prácticamente para recoger gente que estaba muriéndose en las calles, eso era todo. En el 1739, un fraile capuchino, Fray Domingo Petrés, que en realidad no era siquiera arquitecto, el papá era un albañil y él era una persona muy talentosa, y se le midió a construir la catedral de Bogotá, y junto a la catedral construyó un hospital de 60 camas que persistió demasiado tiempo, definitivamente. Finalmente, cuando ya llega el siglo XX,
un personaje que realmente no hemos apreciado en todo lo que vale, que es el general Reyes. Entre las muchas cosas que hizo, compró un lote en el Molino de la Ortúa por la tremenda suma de 20,000 pesos para que se construyera un hospital digno de la ciudad pues que se empezaba a desarrollar. Esto fue en el año 1906. Como todas las cosas entre nosotros, hubo cierta demora. El hospital no se vino a construir sino 20 años más tarde. Siguiente. Y lo construyó un famoso arquitecto antioqueño, en el momento de ahora el mejor arquitecto que había en Colombia, Pablo de la Cruz, en el estilo de los hospitales franceses y en general europeos, que eran pabellones aislados, de 2 pisos nomás. Y fue el Hospital San Juan de Dios que todos conocimos y en donde algunos de nosotros estudiamos. Les presento a ustedes aquí algunas vistas de este hospital que les trae a uno muchos recuerdos y que permanece hasta el día de hoy. Todos ustedes saben los problemas que ha presentado. Siguiente. Hay algo muy interesante acá. Uno de los pabellones se dedicó a las enfermedades tropicales y prácticamente se le entregó al doctor Roberto Franco, pues la persona que trajo la medicina tropical y la medicina moderna a Colombia. Y en el año de 1906, don Santiago Samper Bruch le había hecho una donación para montar el primer laboratorio clínico que se estableció en Bogotá, que fue en un corredor de ese viejo Hospital San Juan de Dios. El doctor Santiago Samper Bruch falleció creo que en 1907, pero el doctor Roberto Franco era un hombre agradecido. Y 20 años más tarde, en 1936, cuando le entregaron este pabellón, le puso el nombre de Santiago Samper Bruch y organizó un laboratorio dedicado a las enfermedades tropicales, con dotación y con las cosas necesarias para eso, y le puso el nombre de Daniel Carrión, que todos ustedes saben fue un científico peruano que sacrificó su vida en un experimento que no es aconsejable hacer en ningún momento. En este pabellón, algunos de nosotros que llegamos de Estados Unidos llenos de energías y de juventud, dedicamos varios años, el suscrito 5, otras personas dedicaron muchísimo tiempo más, y con el doctor Raúl Paredes, que en ese momento era el decano de la facultad, se trató de formar allí un sitio donde empezáramos a desarrollar las nuevas técnicas en las diferentes especialidades de la medicina interna y los exámenes de laboratorio. Y vino un conflicto totalmente innecesario, que era el conflicto de que era más importante la clínica o el laboratorio, cuando definitivamente la clínica y el laboratorio son 2 caras de la misma moneda, y hoy en día a nadie se le ocurre pensar que uno puede ejercer sin laboratorio, y más bien la que ha sufrido bastante tropiezos es la parte clínica. Hubo un conflicto innecesario en el cual pues hasta cierto punto fuimos partícipes, y quisiera mostrarles a ustedes lo que se hacía en ese momento, porque fue cuando conocimos al doctor Felipe Fajardo. Siguiente. El jefe del laboratorio, el doctor César Mendoza Posada, fue una persona que está en los comienzos de la endocrinología, los comienzos de la citología, los comienzos de la hematología, de toda una serie de especialidades médicas. Encuentran ustedes al doctor César Mendoza Posada. Él era el jefe del laboratorio y un individuo de gran ingenio, gran capacidad, y en ese momento uno no podía ordenar kits para hacer exámenes de laboratorio, tenía que hacerlos. y César
hacía los reactivos, montaba las cosas y con muy buen éxito realmente. Los tres personajes que estábamos ahí eran el doctor Bernardo Reyes Leal, que se había entrenado en Ann Arbor en endocrinología, el doctor Alfonso Villamil Bernal, que se había entrenado en Tulane en nutrición y gastroenterología, y el servidor de ustedes, que acababa de terminar su entrenamiento en Ohio State University en hematología. Siguiente. El doctor César Mendoza, como les decía, era un hombre de una capacidad, de un ingenio, de una inteligencia extraordinaria, y improvisábamos toda clase de cosas. Los mielogramas los hacíamos con agujas de punción lumbar recortadas, y las usábamos 100,000 veces. Eso no es como ahora que las echan a la basura después de utilizarlas una vez. Cuando íbamos a hacer pruebas de coagulación, preparábamos nuestra tromboplastina con cerebros que nos regalaba el doctor Lichtenberger de las autopsias, y quedaba sumamente buena, 12 segundos exactos. Teníamos unos pocos instrumentos modernos, un espectrofotómetro Beckman, un instrumento muy importante ya para hacer determinaciones y estudios, y una belleza de microscopio, que era un microscopio Leitz con contraste de fase. Pero fuera de eso, cada vez que nos llegaba una docena de tubos de ensayo, hacíamos fiesta, porque estábamos sumamente pobres. Siguiente. Yo quiero aprovechar para hacerle un homenaje al doctor César Mendoza, y que vean ustedes por un momento la figura del doctor Mendoza. Él había nacido en el año 1925 aquí en Bogotá, se educó con el Gimnasio Moderno, estudió en la Facultad de Medicina de la Nacional y desafortunadamente nos abandonó en el año 1984, que fue una pérdida tremenda para todos nosotros. Siguiente. Yo quisiera más bien leer las palabras del doctor Carlos Lleras Restrepo, que fue su gran amigo, su paciente, y a quien lo estimaba enormemente, y repetir lo que él dijo: hermosa vida de servicio caracterizada por un ejemplar desinterés, hermosa carrera científica cuyos éxitos en nada alteraron la sencillez de César Mendoza. Recordará siempre agradecido a este hombre bueno. Yo también. Siguiente. Bueno, los que conocen un poquito de la hematología saben que tal vez el examen básico de la hematología es el examen del frotis periférico, cosa que ya creo que no se hace mucho, pero que se debería hacer, y el examen de la médula ósea. Y lo más sencillo es la aspiración de médula ósea, pero con frecuencia, o con cierta frecuencia, en el momento de aspirar la médula no sale nada. Esto se llama aspiración en blanco, y equivocadamente se interpretaba como aplasia medular. Si no sale nada es porque no hay nada. Esto no es verdad. Generalmente estas aspiraciones en blanco son ominosas, quieren decir que hay un proceso de mieloptisis, que hay un problema de invasión de la médula. Entonces, ¿cómo hacemos? Durante mi última etapa de entrenamiento, que fue en la Universidad de Pittsburgh, en el Presbyterian Hospital, yo tuve oportunidad de trabajar con dos hematólogos interesantes, el doctor Jensen, Wally Jensen, y el doctor Max Westerman. Y ellos desarrollaron una aguja para practicar biopsias de médula ósea, y le pusieron como nombre aguja de Westerman-Jensen. Cuando yo les informé que regresaba a Colombia, Max me regaló 2 de estas agujas y las traje, y las utilicé hasta que se acabaron prácticamente. Y entonces, en el entusiasmo y las energías que teníamos en ese momento, y ya habiendo establecido contacto con Luis Felipe, nos propusimos hacer un estudio, y era comparar la información que se obtenía con la aspiración común y corriente, contra la que se obtenía con la biopsia, para definir realmente para qué servía la biopsia. Y en cuestión de meses, siguiente por favor, hicimos 117 estudios de este tipo. Resultó muy interesante, algún día lo hablaremos, y
El estudio se presentó en el cuarto Congreso Latinoamericano de Anatomía Patológica en San Salvador, lo presentó Luis Felipe en diciembre del 63. Después, en el agosto del 72, en la revista California Medicine, publicamos un artículo en el cual tengo el honor de aparecer junto al nombre de Luis Felipe. Yo no fui un investigador, ni nunca pretendí serlo, pero fue un honor que presentáramos juntos este estudio en el año 72. Hay que mencionar que estas fueron las primeras biopsias de médula ósea que se hicieron en Colombia. Siguiente. En el año 62, el hospital más moderno, mejor dotado, más bonito que había en Colombia seguramente, era el Hospital Militar Central. Y entonces, pues la persona más indicada para ponerse al frente de los laboratorios era el doctor Fajardo. Le ofrecieron la jefatura del departamento, él salió de San Juan de Dios, se fue para el Hospital Militar Central y durante 3 años hizo una labor extraordinaria. Modernizó todas las cosas, consiguió equipo, hizo cosas magníficas, le levantó el nivel, tanto en la parte clínica como en la parte puramente de anatomía patológica, y para beneficio de nosotros los hematólogos, hizo contacto con el Walter Reed en Estados Unidos y mandaron a su experto en coagulación, y ese experto en coagulación vino y dictó un curso sobre las nuevas técnicas de coagulación, y una de las personas que recibió entrenamiento está con nosotros aquí esta noche. Bueno, esto fue el comienzo de las pruebas de coagulación en Colombia. Hasta ese momento no teníamos pruebas de coagulación, no había manera de hacer diagnósticos exactos, y fue una cosa muy interesante que hizo Luis Felipe. Bueno, siguiente. En el 65, recuerdo perfectamente que me llamó alguna vez a su casa y de una manera un poquito solemne, un poquito triste, me dijo: mira, Hernando, yo me voy para Estados Unidos. ¿Y qué era lo que había pasado? Le habían hecho una oferta para trabajar en el hospital de veteranos de Palo Alto, en California, que estaba vinculado a la Universidad de Stanford. De manera que él se trasladó para los Estados Unidos y el resto de su carrera lo desarrolló en los Estados Unidos. Gracias. Siguiente. Este es el hospital de veteranos de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Siguiente. Y la carrera que él hizo fue magnífica y completa y muy larga. Él llegó como patólogo al hospital, en el 66 ya era profesor asistente porque el hospital estaba afiliado a la Universidad de Stanford, en el 72 asociado, en el 84 titular y en el 2005 profesor emérito. Siguiente. Viene una cosa muy interesante que no me deseo mencionarles a ustedes, porque demuestra la mentalidad del investigador. Dicen que hay muchas cosas que la gente mira y no, pero la mente realmente del investigador, del individuo con genio investigativo, de una observación sacan algo generalmente extraordinario. Él notó que en los soldados que llegaban al hospital militar con un ataque de paludismo, el frotis sanguíneo mostraba plaquetas grandes, macroplaquetas, y que esto era una cosa persistente, y le llamó mucho la atención. Después, ya estando en Palo Alto, llegaban allá soldados del Vietnam también con paludismo, y otra vez las plaquetas grandes, y las reportó en un par de artículos, pero sin saber todavía de qué se trataba. Se dedicó a investigarlos, escogió como animal de experimentación el ratón. A los ratones les dan paludismo. Hay un plasmodio, que es el plasmodio Bergey, y entonces empezó a trabajar con los... y encontró una cosa que puede parecer elemental, pero que fue trascendental y completamente original. Todos sabemos que el plasmodio invade los eritrocitos y los revienta, y eso es la crisis hemolítica y la cuestión. Pero nadie sospechaba que esos plasmodios también invadían las plaquetas. Él estaba ya trabajando en microscopía electrónica, una cosa que le interesó desde esa época,
Entonces simplemente se dedicó a estudiarlas hasta que pudo demostrar gráficamente, mediante un examen con microscopía electrónica, cómo en una plaqueta aparecía un merozoito de plasmodio. Siguiente. Bueno, siguiente. Fue tan interesante y tan impactante este hallazgo que todos ustedes saben que Nature es tal vez la revista científica de tipo general más importante de Inglaterra, que lo sacaron en la portada del año 73, el 1 de junio. Esta que ustedes están viendo ahí es una microfotografía tomada por el doctor Luis Felipe Fajardo, en que está resumido todo. Hay una plaqueta con el parásito, con el merozoito adentro. Esto no tiene discusión y este es un aporte totalmente original del doctor Fajardo. Siguiente. Entremos ahora, y trataré pues de no prolongarme demasiado, pero es que es difícil no decir todas estas cosas, en el campo fundamental en donde hizo un aporte realmente extraordinario. En el año 1895, Konrad Röntgen, un físico alemán, estaba experimentando realmente en el campo de la luz, y entonces se aplicaba altos voltajes en unas ampollas de vidrio en que se había extraído el aire, y entonces sin darse cuenta estaba construyendo el primer tubo de rayos X. Y resulta que cuando usaba una pantalla, lo que le llamaríamos hoy de fluoroscopia, y puso su mano, surprise, surprise, vio el esqueleto de los huesos de su mano. Esto era o brujería o magia. Y dijo, por Dios, ¿qué es lo que pasa? Entonces, de ese tubo que él había improvisado para experimentar más que todo cuestiones relacionadas con la luz, estaban surgiendo unos rayos, alguna cosa rara, que penetraba los tejidos blandos y que permitía ver los huesos de la mano. Este fue el descubrimiento de estos rayos misteriosos, y como eran tan misteriosos, les pusieron el nombre de rayos X. Siguiente. Un año después, un muy distinguido físico francés. Bueno, oigamos al doctor Amésie Becquerel. A catch was made, an accidental catch. The discovery was made by Henri Becquerel, a French scientist. Today I discovered something very strange. I happened to leave a piece of uranium on a wrapped photographic plate in a dark drawer. When I developed the plate, I found that it was fogged. Apparently, the uranium had exposed it, even in the darkness and through the wrapping. This uranium, it seems to possess some mysterious activity and give off some type of radiation all by itself. C'est extraordinaire. Becquerel had discovered radioactivity. Extraordinaire. Aquí comienza toda una etapa en la física moderna y el mundo no volvió a ser el mismo. Él alcanzó a mencionar en determinado momento que si no serían los mismos rayos de Röntgen del año anterior, pero no pasó de ahí. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que ir demasiado rápido. Hay aquí una persona que admira profundamente a Marie Curie, que hablaría de esto mucho mejor que yo, y todos ustedes saben cómo fue esa cosa heroica que ella hizo con un mineral de uranio, y aisló primero un elemento radioactivo. Fue la primera vez que se encontró que había elementos naturales radioactivos, y le puso como nombre polonio en honor de su patria. Y después otro que fue el radium, y recibieron el premio Nobel, los dos.
Siguiente, por favor. Pero pasaron cosas muy desagradables y voy a gastar un tiempo contándoles a ustedes dos verdaderas, son tres tragedias, porque estos rayos misteriosos, los rayos X, los rayos que producen estos elementos radioactivos y demás, nadie sabía el efecto que tenían sobre los tejidos vivos, y el efecto era serio. En los Estados Unidos, obviamente, a alguien se le ocurrió utilizarlo comercialmente. Entonces, en una fábrica de relojes, se les ocurrió escoger una pintura fosforescente, echarle un poquito de radium, y entonces las radiaciones del radium hacían que brillara en la oscuridad. Y entonces contrataron un poco de niñas para que pintaran los diales, las esferas del reloj. Y siguiente. Y miren la tragedia que pasó. Esta específicamente es una que se llamaba Catherine Schaub. Esta niña de 15 años la contrataron para hacer este trabajo. Y ella preguntó que si era peligroso. Le dijeron, no, eso no tiene ningún peligro. Entonces, con un pincelito muy fino, que mojaban con saliva, pintaban estos diales, y ese era su trabajo todo el día. Y figúrese usted, una niña de 15 años, con esta cosa tan extraordinaria, se llevaban un poquito y se pintaban las uñas, y llegaban a la casa y mostraban las uñas fosforescentes, y algunas se echaban eso también en los dientes, y decían, mire cómo brilla esto en la oscuridad, y se pintaban mechones con la misma cosa. Esto fue trágico, porque el radium sigue la química del calcio y se deposita en la mandíbula y en otros sitios. Y esta pobre niña, años más tarde, se muere. Esto que ven aquí ustedes es horrible, les pido excusas por presentarlo, pero hay que presentarlo. Esta es la autopsia de esta niña, con un osteosarcoma de la mandíbula. Esto fue una tragedia horrible. Todas estas muchachas eventualmente presentaron una demanda. Fue uno de los primeros casos de demanda por enfermedad ocupacional, y hay obras de teatro, hay una serie de cosas sobre The Radium Girls. Había que empezar a tener un poquito de respeto por las radiaciones. Otra tragedia, siguiente. Bueno, contemos que Paul Curie fue el primero que se dio cuenta, porque en un momento dado él tenía un poquito de radio en una ampolla y se le echó al bolsillo, y esa noche notó que en el sitio donde había estado en contacto con el radium había un eritema que le duró 2 o 3 días y pasó. Pero esta fue la primera vez que se dieron cuenta que el radium tenía efecto sobre los tejidos vivos. Pero la gente que quería explotar esto comercialmente daba una versión completamente diferente. Decía, sacaron un producto que voy a presentarles siguiente, que se llamaba el raditor, y que tenía un poquito de radium y un poquito de torio radioactivo. Y estuvo a la venta durante varios años. Y lo llamaban los rayos del sol en una botella, y era la cura infalible de 150 enfermedades. Figúrese eso. Y un millonario, un muchacho atlético, campeón de golf, el Tiger Woods de los años 90, del 1920, de los años 20 quiero decir, se llamaba Evers Byers, tuvo una fractura. Y su médico de confianza le dijo, hombre, pues mire, hay este remedio que es sumamente bueno, ¿por qué no lo ensaya? Era caro, pero él era millonario, entonces no tenía ningún problema. Y empezó a tomar esto y le gustó. En total se tomó 1.400 botellas de Raditor.
y lo que su médico de confianza no le había contado es que este médico de confianza le daban un porcentaje por cada botellita que él compraba. Entonces, la explotación de la medicina no es una cosa nueva. Eventualmente tuvo una muerte espantosa, se le necrosó la mandíbula, le salieron osteosarcomas en distintas partes del cuerpo y tuvo una muerte terrible. Lo enterraron en un ataúd que tuvieron que recubrirlo de plomo porque estaba totalmente radioactivo. Años más tarde alguien por pura curiosidad sacó los restos y midió la radioactividad. Y la radioactividad, de eso yo no sé, aquí hay personas que sí saben, yo no. Se mide en becquerels. Calculaban que iba a ser 120.000 becquerels. Encontró que los restos del señor Evers daban 200.000 unidades becquerels. Volvieron a enterrarlo en su ataúd de plomo y está en un cementerio en Pittsburgh, y dentro de 1600 años la radioactividad va a bajar a la mitad, porque esa es la vida media del radio. Siguiente. Vino otra cosa sumamente impresionante. En 1914 estalló la Guerra Mundial. Marie Curie y su hija Irene se ofrecieron de voluntarias en el ejército francés y se fueron al frente y llevaban un equipo portátil para tomar radiografías, y la fuente de radiación era radium, y ellas tomaban radiografías más que todo para comprobar fracturas y se irradiaban sin lástima porque no había ninguna idea de el peligro que representaba esto. Años más tarde, las dos murieron de leucemia. Siguiente. El más atroz de todos los experimentos es el que sucedió en 1945 con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y brevemente quisiera mostrarles a ustedes un cuadro, siguiente, en el que ven ustedes un estudio que hizo el ejército norteamericano, que querían saber cómo había sido la cosa, porque nadie sabía si esto se iba a repetir alguna vez. Entonces, gente que había recibido 0 radiación, la incidencia de leucemia era 0,17. A medida que aumentaba la irradiación, aumentaba la incidencia de leucemia, hasta llegar a los que habían recibido hasta 100 rats, en que la incidencia de radiación había aumentado 20 veces. De ahí en adelante ya son cifras que no tienen valor estadístico, porque gente que sobreviviera ya esas dosis de radiación eran muy poquitos, hasta llegar a 400 en que ya nadie sobrevivía, todos habían muerto. Esto demostró definitivamente el peligro, el riesgo, la amenaza que representaba las radiaciones ionizantes para los seres humanos. Siguiente. Pero por Dios, ¿qué vamos a hacer entonces con estas radiaciones? ¿Vamos a prohibirlas? ¿Van a desaparecer? Ustedes se dan cuenta lo que sería que la medicina contemporánea, la medicina moderna, sería imposible si no existiera la radiología en las distintas formas que tiene hoy en día. El tratamiento del cáncer, pues tampoco sería posible si no hubiera radioterapia. Los radioisótopos, la utilidad de los radioisótopos en toda clase de pruebas, tanto diagnósticas como terapéuticas, y aplicaciones industriales y de toda clase de cosas. Es decir, echar atrás era imposible. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Había que estudiar esto. Había que establecer las dosis tolerables, entre comillas, y cada vez había que ir bajando lo que eran dosis tolerables, saber qué era lo que estaba pasando, buscar maneras de proteger a la gente de las irradiaciones, pero ya las radiaciones ionizantes eran un hecho en la vida moderna que no podía eliminarse. Siguiente. Entonces surgen cosas como la biofísica, como la radiofísica, como la física médica y como la patología de la radiación. Siguiente. ¿Qué es la patología de la radiación? Es la rama de la patología que estudia
los efectos de las radiaciones ionizantes sobre los tejidos vivos. Siguiente, y este es el mensaje que quiero dejar con ustedes. Nuestro compatriota, el doctor Luis Felipe Fajardo, fue la figura más importante en la creación y desarrollo de esta especialidad. Esto era el objeto fundamental de esta presentación. Siguiente. Simplemente hablemos del linfoma de Hodgkin. Lo describió el doctor Thomas Hodgkin en 1832 y durante 100 años fue totalmente fatal. Una persona con Hodgkin se moría, no había nada que hacer. En el 32, cuando ya se estaba utilizando la radioterapia con fuentes de radium, se vio que tenía un efecto benéfico sobre el Hodgkin y que había mejorías, pero no curaciones. En el 62, en Stanford precisamente, el doctor Henry Kaplan recibió el primer equipo en Estados Unidos de un acelerador lineal con el que se podía dar irradiación intensiva a unos niveles que antes no eran alcanzables, y empezó a tratar el Hodgkin, y en el 63 se demostró que la enfermedad de Hodgkin era curable, y eventualmente se combinó quimioterapia con radioterapia, y tengo entendido, aquí hay personas que saben más de eso que yo, que más del 90% de los enfermos de Hodgkin hoy en día con esta combinación de radioterapia y quimioterapia se curan. Uno de los fundadores de Microsoft, Paul Allen, fue uno de los que fueron beneficiados por este tratamiento y tan bien curado quedó que fue una de las personas que fundó Microsoft. Hay una noticia un poquito triste que hace un tiempo desarrolló otra vez linfoma, esta vez no fue Hodgkin, sino un linfoma linfocítico de célula grande, pero eso también hoy en día es manejable, como nos lo ha demostrado nuestro ministro de Salud. De manera que esto demuestra la importancia de la radioterapia y cómo ya echar para atrás es totalmente imposible. Siguiente. Bueno. En el 67 había habido unos informes aislados de los efectos de la radiación, porque es que en el momento que usted irradiaba para el Hodgkin esas masas mediastinales, pues inevitablemente estaba también irradiando más que todo el corazón y otras estructuras que había ahí. ¿Qué les pasaba a esas estructuras? El doctor Fajardo fue la primera persona que, acompañado de otros dos personajes de la Universidad de Stanford, estudió esto de manera sistemática y escribió un artículo en el año 67 describiendo los hallazgos en personas irradiadas y contando qué le pasaba al corazón, al pericardio, todas esas estructuras. ¿Y qué encontró? Que casi todos desarrollaban una pericarditis aguda, que pasaba sin ningún problema. A veces la pericarditis aguda se convertía en una pericarditis constrictiva que obligaba a intervenir. Había fibrosis difusa del miocardio. Y una cosa que siempre todavía me llama mucho la atención, en un momento dado un muchacho de 15 años le hacen la autopsia, miran las coronarias y tienen las coronarias de un anciano de 80 años, como si las irradiaciones hubieran acelerado el proceso arteriosclerótico. Este fue el primer estudio serio, grande, sobre los efectos de la irradiación sobre estas estructuras. Siguiente. Bueno, el doctor Fajardo quedó fascinado con estas cosas y cogió unos conejos y se dedicó a irradiarlos y a estudiar sistemáticamente el efecto de la radiación sobre el miocardio y a escribir una serie de artículos interesantísimos y a convertirse rápidamente en la mayor autoridad en este campo. Tan es así que en el año 68 el Journal of the American Medical Association lo invitó a escribir un editorial sobre este tema que aparece en el Journal of the American Medical Association. Siguiente. Esto es simplemente ilustrativo. Vean la catarata de
estudios y de cosas que publicó el doctor Fajardo, nada más que del 70 al 78. No vamos a leerlos porque no es necesario, es simplemente decirles a ustedes cómo fue el interés y la capacidad del doctor Fajardo en este campo. Siguiente. Y en el año 82 publica un primer libro, que en ese momento fue definitivo en el campo de la irradiación, se llama Pathology of Radiation Injury. Y en el 2001 publica la Biblia de la patología de la radiación, que sigue siendo la Biblia de la patología de la radiación hasta hoy en día, que se llama Radiation Pathology, publicado por el Oxford University Press. Son los dos libros de referencia en este campo más importantes que se han publicado en la historia de la patología. Siguiente. Brevemente, resumamos las cosas que hizo el doctor Fajardo a lo largo de sus años de investigación. 140 artículos en revistas científicas, 80 abstractos en congresos científicos, 20 capítulos en libros, los dos libros de referencia que les he mencionado a ustedes, y fue profesor visitante que lo invitaban en la Universidad de Utah, en Yale, en la Universidad de Ginebra en Suiza, en Michigan y en la Universidad de Oxford. Siguiente. Fue miembro de una cantidad de sociedades: American Society of Therapeutic Radiology, International Academy of Pathology, Radiation Research Society, Fellow de la Royal Society of Tropical Medicine, y en el año 75, en una visita que hizo a Colombia, fue recibido como miembro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, de manera que el doctor Fajardo es académico de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. La persona que lo recibió fue el doctor Luis Patiño Camargo. Siguiente. Brevemente, balance de una vida: una brillante carrera científica, aportes originales a la ciencia, amante de la naturaleza y fotógrafo aficionado, tenista, esquiador, escalador de montaña y sobre todo una persona idealista, humanitaria, pero al mismo tiempo sencilla y accesible. Siguiente. El doctor Martin Howard escribió el obituario del doctor Luis Felipe Fajardo y lo resumió en una frase que a mí me parece que resume todo. Dice: "The Gentle King of Radiation Pathology", profesor Martin Howard de la Universidad de Arkansas. El rey gentil de la patología de la radiación. Eso resume lo que fue el doctor Fajardo. Bueno, siguiente. No quiero terminar sin dos cosas. Primero, dar mis agradecimientos muy sinceros a doña Diana Supelano, porque ella contribuyó en hacer que esta presentación pudiera yo presentarla acá, y el doctor Mauricio Pérez, que ha hecho un aporte muy importante a esta reunión y que aprovecho para darle también las gracias. Bueno, muy amables, eso es todo. Gracias, doctor Sarasti, por esta presentación excelente que hace en memoria del doctor Fajardo. Nos da una idea clara de lo que representó y lo que fue para la medicina, no solo nacional en un principio, sino también a nivel mundial. Muchas gracias, doctor Sarasti. Ahora tenemos como comentarista de esta presentación que hace el doctor Sarasti, el doctor José Félix Patiño, académico honorario de esta academia, expresidente de la academia y una de las figuras más representativas de la medicina colombiana. Siga, doctor Patiño. Señor presidente de la academia, doctor Germán Esguerra, señores miembros de la junta directiva, Andrés y Marta, doctor Sarasti, doctor Gilberto Rueda, condiscípulo de Luis Felipe Fajardo, profesor Egon Lichtenberger, señoras y señores. El doctor Sarasti ha hecho una presentación estupenda de lo que fue la vida del científico Luis Felipe Fajardo. Yo voy a contarles más bien de la vida personal y de lo que fue la amistad que tuvimos.
a través de los años. Comenzaba el año 1945. Los recién egresados, bachilleres, ingresaban a la universidad. Los que habíamos pasado el riguroso examen de admisión para medicina en la Universidad Nacional, llegábamos plenos de entusiasmo y con la motivación genuina de haber adoptado un proyecto de vida que era servir a la gente, tal vez lo más importante, pero también entender qué es la vida y cómo se ubica sobre la tierra y en el universo, qué es la enfermedad y cómo ésta afecta al individuo y a la sociedad. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, reconocida por su calidad académica, su producción científica, en aquella época estaba ubicada en la calle 10, frente al Parque de los Mártires y a la Basílica del Voto Nacional. Era un edificio bellísimo, hoy lo ocupan las fuerzas militares, y no es sino la mitad de lo que fue, porque la carrera del 14 se llevó la mitad del edificio. Tenía un área verde en el centro y una gran fuente, imponentes pabellones, era de 2 pisos, donde estaban ubicados el decanato, los salones de clase y los laboratorios, incluyendo el laboratorio de anatomía, el sombrío y tétrico pero legendario anfiteatro de anatomía. También en uno de sus majestuosos salones se reunía la Academia Nacional de Medicina, una de las más antiguas de América, fundada en 1873 por profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, entre ellos el doctor Nicolás Osorio, tal vez el primer médico colombiano graduado en la Sorbona de París, quien a su regreso fue rector, como se llamaba en esa época el cargo de decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, e implantó el modelo anatómico clínico de la medicina francesa que habría de regir en nuestra facultad y en todas las facultades de Colombia y de América Latina hasta la reforma de los años 1960, cuando se cambió por el modelo biológico-social o modelo flexneriano de la medicina norteamericana. En Chapinero, muy cerca del uno del otro, residíamos 3 de los nuevos estudiantes, Luis Felipe Fajardo Lobo Guerrero, en la carrera octava entre las calles 61 y 62, en una bella casa de un piso, cerca a 1,5 cuadras del Parque de la 60, del Parque de la calle 60. Y también residía muy cerca Carlos Concha Díaz, en una casa muy antigua, que todavía se conserva, ubicada en la esquina sur oriental del Parque de la 60. Yo era el tercero, en una casa recién construida en la calle 59 con carrera cuarta, en lo que era la urbanización que se llamaba Bosque Calderón Tejada, de la cual era dueño el doctor Mariano Ospino Pérez, quien sería presidente de la República en el agitado periodo de 1946 a 1950. También en Chapinero, pero un poco más al sur, en la calle 54, sobre la carrera séptima, residía Fernando Serpa Flores, otro condiscípulo, brillante exponente de una paradigmática dinastía médica, y quien fuera directo amigo de Fajardo y mío por herencia de la amistad de nuestros padres médicos. Comenzaron las clases y los de Chapinero pronto hicimos amistad muy cercana con 3 otros condiscípulos: Adolfo de Francisco,
quien era mi amigo de toda la vida porque lo conocía desde antes de entrar a la Facultad de Medicina, Gilberto Rueda, hoy sentado en la majestad de la tercera edad, parco de palabras, pero en aquella época muy locuaz, parlachín, por lo cual Luis Felipe le puso el apodo del mudo Rueda. Allá está el doctor Rueda. El otro era Álvaro Ronderos, quien luego de su grado viajó a los Estados Unidos a estudiar radiología y allá se quedó como profesor universitario hasta su muerte prematura. Ese era el sexteto de amigos primíparos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. La amistad entre Luis Felipe Fajardo y Carlos Concha era muy cercana, muy estrecha, porque vivían muy cerca el uno del otro, a 1,5 cuadras. Los alumnos universitarios, en aquella época, estudiábamos caminando, paseando, al estilo peripatético del Liceo de Aristóteles. En griego, peripateten significa pasear. Aquello era lo usual por la época y se veía a los estudiantes de medicina generalmente en grupos de 3, uno leyendo en voz alta, caminando en el Parque de los Mártires frente a la facultad, o a los 3 de Chapinero en el Parque de la 60. Hoy nos parece extraña esa forma de estudiar, especialmente la anatomía, materia que tenía como texto la voluminosa y tenebrosa obra de Testu y Latarjet, la materia que se daba en los 2 primeros años y era la más temida por la severidad de los profesores Cadena y Santa Coloma. Otra manera de estudiar en aquella época era en los cafés de la carrera séptima, al norte de la Plaza de Bolívar. Tomando uno que otro tinto, se estudiaba por largas horas. Principalmente lo hacían aquellos que vivían en el centro de la ciudad. Pero es que la Facultad de Medicina se cerraba al final de las clases de la tarde, incluida la biblioteca, se cerraba. De verdad, no era que era minúscula esa biblioteca, de manera que la facultad no ofrecía espacios adecuados para el estudio. Pero yo recuerdo muy bien cómo estudiamos y aprendimos caminando a la manera peripatética de los discípulos de Aristóteles, de manera que eso le da mucha elegancia a esa manera de estudiar. Les confieso que hoy, en ocasiones, me detengo en el Parque de la 60 y puedo conversar allá con el fantasma de mi amigo, con Luis Felipe Fajardo. Lo he hecho en varias ocasiones y me gusta hacerlo, porque me gusta recordar esos ratos de la Facultad de Medicina. Y a veces le pregunto qué opina sobre algunas de las cosas que tengo por delante. No crean que eso es un romanticismo de la edad avanzada que yo tengo, sino más bien una expresión de la gran amistad y el gran cariño que tuve por Luis Felipe. En ocasiones también traigo a la memoria a Carlos Concha. ¿Te acuerdas, Gilberto, de Carlos Concha? Muy bien, ¿no? Y contemplo su antigua casa, hoy convertida en una discoteca. En el Parque de la 60 había enormes árboles que daban unas semillas, unas pepas muy grandes que nosotros recogíamos del suelo. Con su característica capacidad para hacer algo novedoso, Luis Felipe pronto con ellas fabricó pipas muy refinadas, y los peripatéticos entonces caminábamos fumando las pipas de Fajardo. A 2 cuadras al occidente del parque está la carrera 13, que por entonces tenía líneas de tranvía, haciendo un transbordo en el Parque de Santander, frente al demolido Hotel Granada,
Tomábamos el tranvía que nos dejaba en la puerta de la Facultad de Medicina en la calle 10. Allí estudiamos y progresamos para llegar a los cursos clínicos en el benemérito Hospital San Juan de Dios, que Hernando Sarasti describió muy bien. Yo tengo una fotografía, Hernando, de la inauguración del Laboratorio Carrión. Se hizo en la presidencia del doctor Eduardo Santos y lo inauguró el profesor Luis Patiño Camargo, que fue el sucesor de Roberto Franco en la cátedra de Medicina Tropical. Era ministro de Higiene, como se llamaba entonces, Jorge Cavelier, y era rector de la Universidad Nacional Agustín Nieto Caballero, quien fue mi rector en el Gimnasio Moderno cuando hice bachillerato. Así estudiamos y progresamos para llegar a los cursos clínicos de San Juan de Dios, y cuando cursábamos el 4º año, vino el 9 de abril de 1948. Recuerdo que nos dirigíamos a las clases de la tarde en el carro de mi padre, yo iba manejando, los 3 de Chapinero, con Gilberto Rueda y con Álvaro Ronderos, y cuando al llegar a San Victorino, vimos a la gente correr y vociferar: mataron a Gaitán. Pronto comenzaron los disparos y se empezó a ver el humo de los primeros incendios. Las gentes nos gritaban que nos alejáramos, pero decidimos imprudentemente irnos a lo que entonces existían, que eran los centros de practicantes, que eran unos centros manejados por estudiantes de medicina para prestar primeros auxilios y consultas elementales. Uno de ellos, el más conocido, estaba ubicado en la calle 16, un poco al oriente de la carrera 7ª. Allá llegamos con el ánimo de servir, pero pronto percibimos el caos que se apoderaba de la ciudad. Y los de Chapinero, temiendo más por la seguridad del carro de mi padre que la propia, salimos hacia el norte, y recuerdo que Gilberto Rueda se quedó allí y fue quien vivió de cerca el terrible Bogotazo cuando estaba reunido en Bogotá la Conferencia Panamericana, que tuvo que entonces trasladarse al Gimnasio Moderno en la calle 74. El 9 de abril cambió mi vida. Ante el cierre de la Universidad Nacional, transferí a la Universidad de Yale en ese año, 1948, y allí obtuve el grado de médico en 1952 y de especialista en cirugía en 1958. Y en Yale ocurre la segunda fase de mi amistad con Luis Felipe Fajardo. Era el año 1955 y yo cursaba mi residencia de cirugía, y Luis Felipe rotaba por patología como parte de su educación de posgrado. Fue realmente muy grato estar juntos de nuevo. Y en marzo de 1955 decidimos viajar a la Clínica Mayo, manejando mi carro Ford, para ver cómo se hacían las cosas allá, que era muy diferente de lo que se hacía en Yale, que era un modelo que había sido instaurado por el decano Milton Winternitz en los años 20 y 30, y quien luego fue muy respetado profesor de patología, profesor de Luis Felipe. Decidimos hacer escala en Chicago, donde hacía su residencia en cirugía del tórax nuestro viejo condiscípulo de la Nacional, Gilberto Rueda Pérez. Y guardamos con cariño una fotografía tomada en el Museo de Ciencias de esa gran ciudad de Chicago, en la cual aparecen los 3 jóvenes estudiantes de posgrado que habían sido tan cercanos amigos y que en los años de la vieja escuela de medicina de la Universidad Nacional. Gilberto tuvo la gentileza de hacerme llegar una copia de la fotografía que no puedo dejar de mostrársela.
Entonces estamos en el museo y ven ustedes aquí a los flamantes residentes. Entonces está arriba y a la derecha de corbatín Luis Felipe, está conduciendo ese viejo carro Gilberto Rueda y yo estoy arriba y a la izquierda. Nos fuimos luego a visitar, a pasear, y estuvimos sobre el lago Michigan. Y esta fotografía, ahí estamos los tres, y realmente con Gilberto yo creo que recordamos esta visita como algo que fue muy grato, porque se encontraron los tres viejos condiscípulos de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Luis Felipe y yo seguimos nuestro viaje después de visitar a Gilberto Rueda hasta llegar a Rochester, donde nos recibieron con gran amabilidad y nos mostraron todo lo que quisimos ver. Era muy diferente de lo que hacíamos en Yale. Y aquí hay algo que marcó también mi vida. De regreso a New Haven, el domingo 26 de marzo en la noche, encontré en mi casillero, donde llegaba la correspondencia, una invitación a la boda de quien había sido mi novia por 3 años, Blanca Osorio, y que se casaba con otro señor el próximo viernes. Yo había pensado que yo ya no quería más noviazgos porque estaba haciendo la residencia y me había regresado con ánimo de permanecer soltero hasta terminar la residencia. Pero ante esta situación, pues la llamé y le dije: tú que te vas a casar con ese tipo, te vienes y te casas conmigo. Y ella me dijo: claro que sí, pásame a tu mamá. Y mi suegra me dijo: por supuesto, eso es lo que hay que hacer. Llamé a mis padres y lo único que hizo mi mamá fue que me dijo: mijo, cuando se baje esa niña del avión, me jura que se casa con ella y no la va a dejar metida, porque ya tienen el vestido de novia, tienen el ponqué y han llegado regalos. Pues así fue. Llamé a Luis Felipe esa noche y le dije: mire, acabo de llamar a Blanca. Vino a mi cuarto y él la conocía muy bien, estuvo de acuerdo, y efectivamente el viernes siguiente Blanca llegó a Nueva York y el sábado nos casamos en la Catedral de San Patricio, y se quedó metido el señor, el vestido de novia, el ponqué, y se devolvieron los regalos que habían llegado. ¿Cómo me voy a olvidar de ese viaje a la Clínica Mayo con Luis Felipe Fajardo, quien fue la primera persona que supo de mi decisión? Pasaron los años y Luis Felipe pasó a ser docente en la Universidad de Stanford. No me voy a extender en detalles porque ya los ha dado muy bien el doctor Sarasti, pero les recuerdo que nació en Bogotá el 23 de enero del 1927 y yo nací 2 semanas después, en febrero de 1927, de manera que yo era considerablemente más joven que Luis Felipe. Él murió en Palo Alto el 5 de julio de 2013. Luego de su formación como patólogo, parte de ella en Yale, fue nombrado profesor asistente en Stanford, y ustedes ya vieron cómo ascendió en el escalafón académico para pasar a ser profesor titular, profesor emérito. En el 2005 se retiró y fue nombrado profesor emérito. Su gran contribución científica, realmente pionera, fue la radiobiología, el estudio producido por las lesiones, por la irradiación de los tejidos sanos, y el doctor Sarasti nos ha explicado muy bien cómo fue eso, de manera que me abstengo de hacer más detalles sobre eso,
pero hay que recalcar que fue el pionero, fue la primera persona que realmente estableció esa disciplina. También una publicación pionera colombiana, que fue publicada por Acta Médica Colombiana en 1982. Es el volumen 7, número 5. No voy a leer la descripción porque coincide mucho con lo que el doctor Sarasti dijo, y en aras del tiempo no voy a leer los detalles, pero nosotros pensamos hacer un número especial de la revista de la Academia de Medicina con esta sesión, y allí aparecerá probablemente todo ese artículo, que fue el primer artículo que se publicó en Colombia sobre esta nueva disciplina y este nuevo campo de la patología que había sido pionero el doctor Fajardo. Aparte de sus más de 140 artículos en las revistas indexadas, ustedes saben ya por el doctor Sarasti de sus 2 libros. Yo conozco muy bien, bastante bien, Radiation Pathology, que se ha convertido, como dijo el doctor Sarasti, como en la Biblia de oncólogos y de patólogos. Durante los años de Stanford, Luis Felipe se mantuvo en contacto conmigo y periódicamente me enviaba fotografías de sus vacaciones en las montañas con su querida familia. La última vez que lo vi fue cuando yo me encontraba hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, muy debilitado luego de haber pasado por cuidado intensivo. De esto hace unos 14 años. Él había venido a Bogotá y fue a mi habitación hospitalaria y tuvimos mucho que hablar y mucho que recordar. Le noté un temblor en la mano derecha, a lo cual él se refirió como algo sin importancia, pero que en realidad era el comienzo de su enfermedad. Tuve el gusto de conocer a su esposa, Lorela. La conocí aquí en Bogotá y ella fue buena amiga de mi esposa Blanca. Ella fue su compañera de toda la vida y con ellos tuvieron 3 hijos, Ana Luisa, Marta y Andrés. Marta y Andrés nos acompañan esta noche, y a su muerte tenían 4 nietos. Ahora sobrevivimos solo 3 de los condiscípulos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional: Gilberto Rueda, Adolfo de Francisco Sea, y ese académico que les habla, apesadumbrado al recordar a su amigo, pero honrado y agradecido por haberme designado para hablar esta noche en este homenaje que la Academia Nacional de Medicina le rinde por iniciativa de Hernando Sarasti a uno de sus más distinguidos miembros, cuyo nombre se engrandece con el correr de los años. Muchas gracias. Bueno, bien, doctor Patiño, definitivamente su comentario complementa en una forma magistral lo que representó y lo que fue en persona el doctor Fajardo. Ahora vienen las palabras de sus hijos. Tienen ustedes el podio. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo soy Marta, la hija segunda de mi papá, obviamente. Ahorita, gracias por ese honor, y vamos a presentar unos libros a doctor Patiño, como entiendo que es el director de la biblioteca de la Academia. Les presentamos 2 copias de los 2 libros ya mencionados al doctor José Félix Patiño para la biblioteca acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es poquito difícil hablar aquí por 2 razones. El primero es emocionante para mí, obviamente, pero el segundo es que mi papá siempre me dijo que el mejor español
es el español de Bogotá. Yo sé que mi español no es en ese nivel. Perdóname, pero voy a hablar como puedo hablar. Y cuando estamos hablando, Andrés y yo, estamos mostrando unas fotos de su vida. Voy a leer algo que mi mamá mandó. Lorela mandó saludos a todos. Eso es en inglés. Thank you so much for the honor you are giving to Luis. I wish dearly that I could join you today to receive this honor in person. However, I am glad that some of our family can be with you. Luis Fajardo was very grateful for the facilities and opportunities presented him to be able to pursue various avenues of research in pathology. His curiosity and persistence paid off in multiple pursuits, which contributed to the scientific pool. He never forgot and much appreciated the strong foundation of his life in Colombia. Luis's career took him to the United States, which became a cherished second home to him. However, his heart always remained Colombian. Any North American who knew him, if asked to describe him, would first emphasize, he is a pathologist from Colombia. He was proud to call you colleagues and deeply interested in the progress of medicine in Colombia. His best stories came from life in Colombia, training, his friends in this room, and his rural medicine experience. These were always told with enthusiasm and intense appreciation. He would have been humbled and deeply touched by this honor today. We, his family, thank the Academia for this tribute and the commemoration. And this also reflects the thoughts of my sister Ana Luisa and her son Joaquin, who were not able to be here today. So, los paripéticos. Ahora en español poquito. Yo voy a hablar sobre 4 cosas que yo aprendí de mi papá. No por lectura, no porque él me dijo eso, pero por la vida que él estaba viviendo, por su ejemplo. El primero es su amor por la naturaleza. Y como estaba estudiando antes, caminando, él nunca dejó de caminar. Caminó toda su vida, especialmente cada domingo él fue a caminar en las montañas y él describió eso en su iglesia grande, esas caminatas. También él amó mucho su trabajo y yo crecí pensando que todo el mundo amó su trabajo. Yo no sabía hasta que tuve como 20 años que mucha de la gente en el mundo sufre en su trabajo. Mi papá nunca sufrió. Él amó todo y él amó estudiar todo el tiempo. El tercer es la curiosidad que él tuvo por todas esas cosas. Él siempre estaba pensando cómo eso ocurre, por qué eso ocurre, eso qué es. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era muy chiquita, él salió del baño con un papel grande con dibujos y él dijo, mira, ¿sabes qué, niños? Ven acá y mira en el baño el piso y encuentra todos esos dibujos que yo tengo aquí. Aquí hay unos diseños en el piso, yo los vi ahorita y necesitan ir a buscarlos. Yo digo, ok, entremos ahí, busquemos todos los diseños en el piso que él encontró. Un gato, otro que parecía como un perro, cosas así. Otra vez tuvimos gatos, pero también tuvimos un ratón, probablemente que vino del laboratorio, no sé, pero murió. Y él dijo, mira Marta, vamos a hacer una autopsia. Y eso fue mi primera experiencia con una autopsia. Y hicimos esa autopsia en ese pobre ratón. Que encontremos algo interesante, pensemos que era un ratoncito, pero era ratoncita.
eso estaba bien. Una otra cosa sobre la autopsia. Mi papá tuvo curiosidad por cosas hasta el último. Una semana antes de que se murió, él me llamó y dijo, Marta, por favor, la última cosa que quiero es que yo como patólogo, yo quiero que hacen una autopsia en mí. Y arreglemos eso y cuando murió, Andrés y yo fuimos con su cuerpo a su hospital y sus amigos ahí hicieron la autopsia ahí. Lo que dijeron a mí, y que no fue sorpresa a mí, dijeron que él tuvo un corazón de alguien de 40 años. Él estaba muy, muy fuerte físicamente. Y la última cosa que quiero decir es que él tuvo un amor grandísimo por Colombia. Eso lo vi cuando venimos aquí para visita, lo vi porque tuvo tanto entusiasmo. Y cada vez que fue con sus amigos y regresó, estaba platicando sobre qué hicieron, qué cosas platicaron, así, tuvo increíble entusiasmo por su país. Y por todos ustedes, sus nombres son muy familiar para nosotros porque hemos escuchado muchas historias bien interesantes de sus aventuras con los médicos y con la familia aquí. Por eso quiero decir que mi papá, yo sé que recibió muchos honores en su vida, pero yo pienso, si él estaba aquí, que eso sería el honor más precioso para él de toda su vida. Y nos da muchísimas gracias a la Academia y a todos que están aquí y tomando ese tiempo en recordar a alguien que obviamente amo muchísimo. Gracias. Y quiero introducir mi familia, mi esposo Alex, mi hija Raquel y mi hijo Natanael. Okay. Buenas noches. Esto, dicho sea de paso, está en un ciclo, entonces ya van a tener más oportunidad de ver esas fotos. Yo soy Andrés, el hijo menor. Quiero presentar a mi esposa, Juliet. Juliet, why don't you stand up? Y el menor ahí, son los dos nietos de Luis Felipe menores, Luis Felipe, de 3 años, y Eliseo, de 6 años. Ponte de pie. Ok, bueno. Así que si los gritos que han escuchado son de ellos. Pero también mi familia, que nosotros vivimos en la ciudad de Filadelfia, al otro lado del país de California. Les agradecemos por lo que están haciendo aquí, este evento. Y yo voy a compartir, el doctor Sarasti nos dijo que pudiéramos compartir lo que fuera, así que voy a hablar un poco más a nivel personal como lo hizo Marta. Como Marta, voy a hablar un poco de unos hilos o unos temas en los cuales yo pienso cuando pienso en la vida de mi papá. Y así que tienen cierta consistencia con lo que ella dijo. En primer lugar, algo que salió siempre en la vida de él y que me ha impactado es su tenacidad de hacer cosas, de las cosas más largas de toda la vida hasta las cosas más mínimas. Y eso fue una cosa de su carácter que realmente me bendijo. Y entre eso también puede llevarse a un extremo que a sus 78 años, cuando ya tenía ciertos problemas con su equilibrio, me dijo, vamos a la escuela que está a la vuelta por la noche,
ahí por las 8 de la noche para que nadie me vea y voy a andar en bicicleta, a ver si todavía puedo hacer esto. Así que yo dije, no creo que esto es una buena idea, pero bueno, él insistió con esa tenacidad, así que fuimos y lo puse ahí en la bicicleta y yo andaba al costado de él y él fue como 10 metros y se cayó, ¡pum! Y tuvo un moretón en la pierna, pero dijo, no hay que decir nada a nadie de esto, de lo que me pasó. Y resultó después, una semana después, me dijo, creo que rompí el hueso en mi mano, pero no digas nada, no necesita ninguna atención médica. Así que él tenía esa tenacidad y recordaba cosas hasta el último momento. Yo me acuerdo en la escuela secundaria, un amigo mío vino y devolvió algo, una bicicleta y al lado de la yarda, ¿no? Y dejó abierto el portón, que era el pecado que él hizo en ese momento. Y años después, 20 años después, yo le dije a mi papá, ¿se acuerda ese amigo Ken de mi escuela secundaria? Y dijo, sí, él dejó el portón abierto hace 20 años. Yo me acuerdo de él. Otra característica era su consistencia de cariño y compromiso con la familia. Y de ser siempre alguien que amaba a su familia. Y pensé mucho en eso en este último año porque un amigo mío en Filadelfia me dijo que se crió bajo circunstancias muy difíciles. Me dijo que en su niñez su mamá solo dijo una vez en toda su niñez que lo amaba. Y me impactó eso porque me puse a pensar y recordaba que para mí eran miles y miles de veces que mi papá me dijo que me quería, casi todos los días. Y también entre eso estaba esa característica que yo creo que tiene que ver con el amor de estar completamente comprometido, de resolver conflictos en la familia. Porque yo, después de cierta edad, yo y él teníamos muchos conflictos por ciertos años, ¿no? Especialmente porque para él, para todas las carreras o campos en que uno puede trabajar, la ciencia está aquí, al pico, ¿no? Medicina está básicamente ahí, dentro de la ciencia. Y otras cosas, por ejemplo, ingeniería más bajo, negocios mucho más bajo, derecho muy al bajo. Él siempre echaba el chiste de los abogados, perdóname si hay abogados aquí. Y lo que a mí me interesaba al fin y al cabo, me dediqué a ser un pastor evangélico, ni siquiera estaba en la escala. Entonces, él no entendía eso, pero él estaba comprometido de resolver conflictos y también de comunicar dentro de la familia, de siempre hablar, de llamar, y yo creo que yo aprendí mucho de eso. Otra cosa que Marta ya mencionó era la curiosidad por el mundo, que no voy a decir más porque Marta ya habló mucho de eso. Y eso yo creo que me ha formado mucho en mi encarar al mundo. Y también su sentido de humor. Una cosa que voy a hablar más de esto, que todos de nosotros recibimos a Jesús dentro de un ambiente de iglesias protestantes evangélicas, es decir, nosotros como sus hijos. Y él siempre echaba este chiste de una madre superior en un convento que visitó a la escuela de niñas y dijo, ¿qué quieres hacer tú, niña? Y ella dijo, enfermera. Y dice, qué bonito, qué lindo eso. Y luego la próxima, ¿qué quieres hacer tú? Bueno, yo quiero ser ama de casa. Oh, eso es muy lindo. Y la última dice, yo quiero ser prostituta. Entonces se desmaye la madre superior y la levantan y ella dice, no, quiero hablar de nuevo con esa niña. ¿Qué dijiste que quieres ser cuando eres adulta? Y dice, prostituta. Y ella dice, oh, qué alivio, yo pensé que dijiste protestante. Entonces,
así, él hablaba del... Y eso nos lleva a otro tema que fue un largo tema entre nuestra familia, especialmente los hijos, y él era el tema del diálogo sobre la fe, la espiritualidad, la religión. Porque como dije, primero nuestra hermana mayor, Ana, puso su fe en Jesús, luego Marta y luego yo después. Y ahí comenzó un diálogo de como 50 años, ¿no? Porque él en ese entonces lo que yo diría, era un deísta. No era ateo, pero creía en Dios, pero había rechazado el catolicismo de su niñez y creía en el Dios que hizo el mundo y después se apartó y simplemente lo dejó que corriera según las leyes naturales. Entonces para él como científico era una imposibilidad todos los milagros, por ende, que eran imposibles los milagros que uno leía en la Biblia. Era un libro de leyendas nada más, interesantes, pero una leyenda al fin y al cabo. Pero después, a 3 semanas, muchos años después, ustedes pueden ver a él en sus últimas semanas ahí en algunas fotos, él a 3 semanas de morirse llegó a creer en Jesús. Es decir, a los 86 años creyó en su vida, su muerte y su resurrección por la salvación de los que creen en Él. Y entonces la pregunta me resulta siempre es, ¿por qué pasó eso? Y yo creo que eso también fue un resultado de este largo diálogo con muchas personas, con mis hermanas, conmigo, con personas conocidas, porque él no podía esquivar lo que él llamaba los cristianos fanáticos que venían a la casa. Es decir, los creyentes que éramos, con quienes éramos amigos o de las iglesias nuestras. Pero en primer lugar, yo creo que a lo largo de todo ese tiempo, como científico, él fue expuesto a las pruebas que hubo un Jesús de Nazaret que existió, que en un momento vivía, en un siguiente momento murió y un siguiente día o momento estuvo vivo de nuevo. Entonces él comenzó a ver y a leer, obviamente porque estábamos dialogando sobre eso, sobre cómo uno puede confiar en el Nuevo Testamento, que es un relato confiable. Y entonces él comenzó a preguntarse en estos diálogos, bueno, si eso es cierto, ¿cómo yo voy a responder al llamado de Jesús? Es decir, que si alguien predice que va a morir y va a ser resucitado, él tiene autoridad y quiero meditar cómo voy a responder. Y obviamente esto ha salido en las presentaciones. Creo que esta es una siguiente cosa, que para la identidad de mi padre los credenciales eran muy importantes, credenciales académicos, científicos, profesionales. Pero él comenzó a ver que delante de Dios no hay credenciales suficientes. El único credencial es que uno se admite que yo no tengo credenciales delante de Dios. Y dice en el libro de Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hablamos de eso mucho. Y yo hablaba mucho con él acerca de esta figura en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que era Nicodemo, que como él era alguien viejo, anciano, un líder, una persona con muchos credenciales, pero tenía cierta curiosidad acerca de Jesús. Entonces voy a leer un pasaje que hablamos mucho con mi papá,
unos versículos aquí, es cuando Nicodemo viene por la noche a hablar con Jesús. Y dice así, en Juan capítulo 3, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y eso era una típica pregunta que hacía mi papá acerca de las cuestiones de la Biblia o de Dios, que cómo pueden pasar estas cosas. La ciencia no documenta eso. Luego dice, Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Y luego dice Jesús, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ese pasaje fue muy especial en nuestras prácticas, y él se preguntaba acerca de esa cuestión de los milagros hasta el final. Pero luego llegó un momento como un mes antes de que se muriera, y yo creo que yo veo esto mucho como pastor, a gente anciana que llega a esa edad y obviamente se está acercando a su muerte, y quieren ser reconciliados con otras personas. Entonces él se puso a meditar en si todo estaba bien entre esta persona y yo, y hasta que él escribió un par de cartas a amigos, pidiendo perdón por algo que había pasado en algunos casos hace como 25 años. Y se preguntaba mucho y me preguntó varias veces a mí, ¿hay algo mal entre nosotros? ¿Hay algo que tenemos que hablar? Entonces, hablábamos de que eso es importante, pero aún más importante es la reconciliación con Dios. De que tú estás bien con Dios, y eso se puede hacer por medio de lo que Jesús hizo en la cruz para ti, y hablamos largamente de eso. Y al fin y al cabo hubo una noche como tres semanas antes de que se muriera, cuando él pidió que quería poner su fe en lo que Jesús había hecho para él en la cruz, y que él necesitaba eso para tener esa reconciliación con Dios. Y oramos eso, y luego cantamos unos cánticos breves, y fue un momento muy especial que recordamos. Y la Biblia también dice que Nicodemo también hizo lo mismo, a mucho riesgo a él y a su reputación, pero él vio que necesitaba esa relación con Dios. Y eso para nosotros como hijos, y también para mi mamá, yo creo que es uno de los recuerdos más importantes. Y resulta que fue uno de los recuerdos finales de la vida de él. Y es algo que nos gustaría compartir más con ustedes en el tiempo de vino después, o en otro momento. Estamos aquí en Bogotá una semana más. Pero algo de todo eso que yo recuerdo es que mi papá nunca cerraba la comunicación, aunque por muchos años teníamos ideas muy diferentes a nivel de la espiritualidad y de Dios, y también otras cosas de la política y
y cuestiones de la casa, ¿no? Pero él no cerró la comunicación. Y también recalco todo lo que dijo mi hermana de que él siempre apreciaba Colombia, siempre hablábamos de cosas en Colombia y siempre había una como corriente de colombianos pasando por la casa y eso fue una bendición por lado de mi papá. Y yo sé que hay muchas caras aquí que desconocemos, pero hemos escuchado sus nombres por muchas décadas. Y ustedes han sido un impacto en la vida de mi papá a lo largo de los años también. Así que por parte de mi familia y la nueva generación de los Fajardo, les agradecemos y les bendecimos en el nombre de Dios. Amén. Bien, señor Andrés, bien, señora Marta, muchas gracias por esa participación en este homenaje al doctor Fajardo. Ustedes nos muestran al doctor Fajardo como un padre y como un miembro de familia también de grandes características y grandes valores. Bien, creo que nos llevamos todos los presentes una imagen muy cierta y muy adecuada y quizá muy bonita de lo que fue el doctor Fajardo, primero como médico, como investigador, como científico, luego como amigo y compañero y colega de grandes profesores que hemos tenido aquí en Colombia, y tercero como un padre y como un miembro de familia supremamente ideal. Muchas gracias. Ya por terminar la sesión.